Perfecto. Entonces, vean, la vez pasada. Profe, dice Maureen que, permiso, dice Maureen que es que no le acepta al. Ajá. Maureen, ahí está Maureen. Maureen al piso. Ya, profe. Sí, profe, ya puede entrar, gracias. Sí, ya la veo ahí. Ahí está, ya. Ok. Les dije que vamos a continuar con la presentación que estábamos viendo la última vez, que era una presentación de electroquímica. Habíamos quedado viendo los tipos de celdas electroquímicas que existían. Perdón, estoy un poco resfriado. Y entonces vimos que habían dos divisiones. Una división en celdas galvánicas o voltaicas y las otras eran las celdas electrolíticas. Las galvánicas o voltaicas habíamos dicho que se caracterizaba porque ocurría una reacción redox espontánea que generaba energía, producía energía. O sea que este era el tipo de celdas que se utilizaban para producir energía. Vimos que el delta G de la reacción, como la reacción que ocurre de forma espontánea, el delta G era menor que 0 y además iba a tener un delta E de celda, un potencial de celda positivo, mayor que 0. El ejemplo que vimos de una celda galvánica era la celda de Daniel, que es esa que estaba ahí, y también terminamos con cómo representar una celda para no tener que hacer un dibujo, sino utilizar perdón, el sistema este de barras y barras inclinadas, el ánodo iba a la izquierda, el cátodo va a la derecha, las dos rayitas representaban el puente salino y una rayita sencilla iba a representar cambio de fase, ¿verdad? Cuando pasábamos de un estado de la materia a otro. Entonces habíamos dicho que esas celdas se leían de izquierda a derecha. Entonces la celda que está ahí abajo se lee como que el zinc sólido se oxida a zinc más 2. Hay un cambio de fase, por eso hay una rayita inclinada, porque el zinc cerito es zinc sólido, mientras que el zinc más 2 está en disolución. Entonces al pasar de sólido a disolución, pues eso me indica un cambio de fase, que es esa primera rayita roja que aparece ahí. Luego poníamos, bueno, y ese era el ánodo de la celda, porque ahí ocurría una oxidación, ¿verdad? Luego las dos rayitas negras que están en el medio representaban el puente salino, y a la derecha del puente salino íbamos a poner el cátodo, que era donde ocurría la reducción, que en ese caso el cobre más 2, ¿verdad? Que está en disolución, es reducido a cobre cerito en estado sólido. Y entonces, como ahí hay otro cambio de fase, ahí está la línea esa roja inclinada. Entonces, las reglas del método este de la convención para representar celdas electroquímicas, de nuevo, dos rayitas representaban un puente salino, una rayita sola representa cambio de fase, las comas, recordemos, representaban especies que están en una misma disolución. El cátodo va a la derecha, el ánodo va a la izquierda y las concentraciones de las especies que están en disolución se escriben al lado entre paréntesis. Así que ese, ¿verdad? Ese era el modelo de cómo se representa mediante un diagrama de convención una celda electroquímica, y dijimos que esto se hacía precisamente para evitar, ¿verdad? Para evitar tener que estar dibujando la celda. Es más fácil este diagrama
que no estar dibujando a cada rato la celda. Resulta que hay unas tablas que vienen en el libro que se llaman potenciales estándar de reducción. Vean ahí esa tabla, es la 19.1. Todo lo que aparece ahí son reacciones de reducción, porque vean ahí arriba, aparece flúor 0 pasando a flúor negativo. De 0 a -1 hay una disminución en el número de oxidación, por lo tanto eso es una reducción. El oxígeno pasando a casi ni lo veo eso, que es lo que dice ahí. A agua, ¿verdad? Entonces de oxígeno, el oxígeno es 0 y en el agua es -2, así que ahí hay una reducción. Cobalto 3 a cobalto 2, vean que todas son reducciones, porque en todos los casos hay una disminución en el número de oxidación. Pues cada una de esas reaccioncitas de reducción tiene lo que se llama un potencial de reducción. Y ese potencial de reducción es el que aparece ahí a la derecha, está en voltios. ¿Ok? Ese potencial de reducción se representa por un eserito. ¿Ok? Entre más positivo sea ese potencial de reducción, mayor va a ser la tendencia para que esa sustancia se reduzca. ¿Ok? Eso quiere decir, en otras palabras, que el flúor F2 gas, de los que están en esa tabla, es el mejor agente oxidante. ¿Por qué el mejor agente oxidante? Porque es el que se reduce más fácil. ¿Cómo yo sé que se reduce más fácil? Porque tiene el eserito mayor. ¿Ok? Entonces, hay unos ejercicios, véanlo aquí. Ordenar en poder, este poder decreciente de poder oxidante a las siguientes especies. Ahí vienen un montón de especies. Pero ustedes tienen que ir a buscar esas especies a la tabla y encuentran los potenciales de reducción que están ahí a la derecha. El permanganato, para que pase a dióxido de manganeso, tiene un potencial de reducción de 1.695 voltios. El yodato, para que pase a yodo, tiene un potencial de reducción de 1.30 voltios y así sucesivamente. Entonces, vea que me dicen que los ordenen en orden decreciente. Entonces, yo lo que tengo que saber es lo siguiente, jóvenes. Entre más positivo sea el potencial de reducción, mayor será el poder oxidante de la especie. ¿Ok? Así que quien va a ser el mejor agente oxidante va a ser el que tenga el valor del potencial de reducción más alto. Entonces, ustedes se fijan ahí cuál es el que tiene el valor de reducción más alto, el permanganato, MnO4-. Así que ese es el que va a ir primero, es el mayor. Vea que es en forma decreciente. Vamos a ir de mayor poder oxidante a menor poder oxidante. Luego, ¿quién le sigue? Bueno, hay que fijarse en los datos. Luego sigue el yodato, porque es el que le sigue, 1.30. Entonces, el permanganato es más agente oxidante que el yodato. Luego sigue este 0, este que es 0.77, que sería el hierro 3. Entonces, luego al hierro 3. Luego va al de 0, ¿verdad? Que es el H+. Y por último, el zinc, más 2. Que es el peor agente oxidante de todos. Ya que el valor del voltaje es negativo. Por eso es que va de último ahí. Así que de nuevo, cuando a ustedes les pidan que ordene en orden de poder oxidante a diferentes especies, ustedes se van a ir a la tabla, van a buscar las reacciones, escribir los potenciales, y el que tenga el potencial de reducción más grande, ese es el que tiene el poder oxidante mayor, el que gana.
Y el que va a tener el peor poder oxidante va a ser el que lo tenga menor. Por eso el sigma 2 es el que tiene el menor poder oxidante porque lo tiene negativo el valor del potencial. ¿Queda esto claro, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Luego, vamos a ver aquí cómo es que se calculan el cambio de voltaje de una celda en condiciones estándar. El delta E cerito de celda, ¿se acuerdan? Cuando vimos las celdas dijimos que si era galvánica tenía un delta E de celda positivo y si era electrolítica tenía un delta E de celda negativo. Pues ¿cómo yo calculo eso? ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero que vean es que ahí dice condiciones estándar. Cuando aparece condiciones estándar, jóvenes, lo que significa es que los gases están a una atmósfera, que la temperatura es de 25 grados centígrados y que las concentraciones de las especies en disolución son 1 molar. Esas son condiciones estándar y para representar condiciones estándar yo le pongo el cerito arriba. Así que cuando ustedes vean ese cerito, significa delta E de celda estándar. Ese cerito significa estándar y las condiciones pues las tienen ahí. Entonces vean, lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es el cambio de potencial de la siguiente celda. Entonces vean la celda donde está. Vean ahí el puente salino. No sé si lo vieron, el puente salino ahí en el medio. A la derecha vean que está el cobre. A la izquierda está el estaño. Y entonces vean, jóvenes, aquí están los potenciales de reducción, el cerito, de estaño 2 a estaño 0 y de cobre 2 a cobre 0. El de estaño 2 a estaño 0 vale menos 0.14 voltios. Y el de cobre 2 a cobre 0 vale 0.34 voltios. ¿Ok? Esos potenciales usted los obtiene de las tablas. ¿De cuáles tablas? De estas, que están en el libro. ¿Ok? De ahí sale. Entonces, ¿cómo yo calculo el delta E de celda? El cambio. Pues la fórmula que se utiliza es la siguiente. Es el potencial de reducción del cátodo menos, vean que ahí hay un menos, el potencial de reducción del ánodo. Vuelvo y repito. Potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo. Entonces, el delta E de celda es igual. Potencial de reducción del cátodo. En el sistema este de diagrama, ¿en dónde era que estaba el cátodo? ¿A la derecha o a la izquierda? El cátodo a la derecha. A la derecha. ¿Y quién es el que está a la derecha? El cobre, ¿verdad? Así que me voy y me fijo cuál es el valor del potencial de reducción del cobre y es 0.34. Por eso aquí aparece 0.34 voltios. Menos, vean que hay un menos de la fórmula ahí. El potencial de reducción del ánodo. El potencial de reducción del ánodo, el ánodo es el que está a la izquierda, es el estaño. ¿Cuánto vale el del estaño? Menos 0.14. Pero mucho ojo, porque el primer menos es de la fórmula y el segundo menos es del valor del potencial de reducción del estaño. Así que menos por menos se hace más, ¿verdad? Mucho ojo ahí. Así que 0.34 más 0.14, eso nos da 0.48 voltios. Vean que ahí les puse ojo, menos por menos es más, es positivo. Y entonces les pregunto, ¿qué tipo de celda será ese? Si el delta E de celda nos da positivo, ¿qué tipo de celda será? Galvánica, ¿verdad? La celda galvánica era la que tenía un delta E de celda mayor que 0. Si nos hubiera dado negativo, significa que la celda hubiera sido electrolítica. ¿Ok? Entonces, hagan ustedes esta. Les voy a poner una para que ustedes la hagan. Vamos a... No encuentro el lápiz. Aquí está. Vamos, de hecho, la podemos hacer aquí.
ejemplo. De esto de fijo les vienen, en verdad, en el examen, en todo, porque eso es bien importante. Calcular entonces sería el delta E cerito de celda de qué pasó con el delta. E cerito de celda para la siguiente celda. Entonces, cerito, ese cerito, lo vamos a poner que esté arriba. Y entonces abajo, que es de la celda, para la siguiente celda. ¿Eh? Entonces, yo me voy a poner aquí una celda, qué sé yo. Vamos a poner aquí, vamos a buscar aquí. De plata más a plata cero. Entonces vamos a poner aquí. Plata. Plata más 1 molar. Puente salino. Y aquí vamos a poner otro, vamos a poner aquí, no sé, bueno, puede ser el zinc, no tengo ningún problema. Zinc 2 más, 1 molar y zinc cerito. Entonces, esto va arriba porque es un superíndice. 1 molar es la concentración, a veces es mejor escribirla como un subíndice. Sin 2 más. ¿Verdad? La concentración entonces la ponemos como un subíndice. Y aquí igual. Ahí está. Pasando a sincerito, ¿verdad? Entonces los valores. Esto está muy grande. Demasiado grande. Ahí. Si quieren esto, lo ponen en el medio. Un le adornito, ¿verdad? Para que se vea más bonito. Entonces aquí uno puede poner los valores. El potencial, ¿cuánto es el E de 0? ¿Cuánto es el E de 0? Para que la plata más place a plata 0. Ya nos fijamos ahorita. ¿Y cuánto es el E 0? Para que el sin 2 pase a sincerito. Entonces, de plata más a plata cerito.
y de sin más 2 pasando así, cerito. El del sin lo tenemos en el anterior. ¿El valor cuánto es? Menos 0.76 voltios. Y el de la plata lo tenemos aquí. ¿Qué dice ahí? Punto 80. Punto 80, ¿verdad? Sí, profe. 0.80 voltios. ¿Ok? Entonces yo no sé por qué esto sale tan grande. Sale enorme. Ok, ahí. Entonces, el delta es cerito de celda. Dijimos que era igual a qué? Al E cerito del cátodo menos el E cerito del ánodo. Ambos como reducción. Así como lo estamos escribiendo, como si fueran reducciones. ¿Ok? De reducción del cátodo y aquí de reducción del ánodo. Lo podemos poner como subíndice y este también. Perfecto. Entonces ahora es muy fácil porque lo que tenemos que hacer es sustituir. El potencial estándar de reducción del cátodo. ¿El cátodo estaba dónde? En esta celda. ¿A la derecha o a la izquierda? A la Ah, derecha. el paso a la derecha sería el A 5. la derecha, que sería entonces el zinc, que tiene un valor de menos 0.76 voltios. ¿Ok? Déjame quitarle aquí esto que me está saliendo ahora como superíndice. Como subíndice. ¿Ok? Menos, ese menos es el de la fórmula, el potencial de reducción del ánodo. El ánodo está a la izquierda, que viene siendo el de plata, y tiene un valor de 0.80. 0.80 voltios, exactamente. Por lo tanto, ustedes Da menos 1.56. daría, permítame un momentito. Menos 1.56, ¿verdad? Ajá, menos 1.56. Voltios. Eso significa que Que la es una celda celda electrolítica. electrolítica, muy bien. Que la celda es electrolítica, coma, ya que su delta E de celda es que Negativo. menor que 0 o negativo, ¿verdad?
Entonces la celda es electrolítica. O sea, en otras palabras, en esa celda ocurre una reacción redox no espontánea. ¿Qué significa que es Necesita no una- espontánea? Que hay que necesita una aplicarle batería. energía para que ocurra. ¿Ok? Entonces, A, eso es A. Vamos ahora a B. ¿Cuál es la reacción global de la celda? Bueno, muy fácil. Usted sabe que a la derecha es el zinc, en la derecha ocurre una reducción, ¿verdad? Por lo tanto, ahí lo que ocurre es que el zinc 2 positivo coge 2 electrones, ¿verdad? Y produce cincerito. ¿Cómo yo sé eso? ¿Verdad? Ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo usted sabe, profesor? Bueno, muy sencillo. Yo sé que eso es lo que ocurre ahí porque el zinc es el electrodo que se encuentra a la derecha en esa celda. Y ya habíamos visto que el que estaba a la derecha en una representación por diagrama, ya habíamos visto que ese era él. Ese era El el cátodo. cátodo. Muy bien. El cátodo. El cátodo, perfecto. Y entonces, en el ánodo, que es el que es donde está la plata, debe ocurrir la oxidación. Así que ahí la plata cerito, ¿verdad? Es la que va a producir plata positiva más un electrón. Y esto ocurre en el ánodo, en el ánodo de la celda. Entonces ahora, hasta ahí vamos bien. Jóvenes. ¿Y eso Sí, se ve? profe. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, recuerden que para que yo pudiese sumar dos reacciones, el número de electrones que una reacción necesita tiene que ser igual al número de electrones que la otra libera. Entonces, como aquí esta requiere 2 electrones, esta de aquí, véanlos, y aquí solo hay uno, yo tengo que multiplicar esta de abajo por 2. Entonces me va a quedar aquí 2 platas, produce 2 platas más 1 más 2 electrones. Y ahora sí, estos electrones de aquí se cancelan con estos electrones de aquí. ¿Y qué me queda cuando yo sumo esas dos reacciones? Pues me queda que este sigma 2 que está aquí ¿verdad? Va a reaccionar con 2 platas ceritos de acá. Con 2 platas ceritos. Y esto va a producir cincerito más 2 platas. Ya que aquí es 2 platas positivas, ¿verdad? Porque esa es la oxidación. Es cincerito más 2 platas positivas. Qué feo me quedó esto, ¿no?
Sincerito. Dos platas positivas. ¿Ok? Y esta que está aquí, jóvenes, es la que se llama o la que conocemos como la reacción global de la celda. Esa es la que es no espontánea. ¿Ok? Vamos a repetir de nuevo esta parte. Yo creo que es importante que la repitamos. ¿Ok? Ok, vamos para atrás otra vez. Nos piden el potencial de esa celda. Entonces tenemos que ir a buscar en la tabla los potenciales de reducción. ¿Ok? Entonces el de plata vale 0.80, el de zinc vale menos 0.76 voltios. Como son condiciones estándar, ¿cómo yo sé que son condiciones estándar? Vean la concentración 1 molar. Y aquí habíamos dicho que condiciones estándar eran una atmósfera, 25 grados y 1 molar. Así que cuando aparezca ahí 1 molar ya sabemos que son condiciones estándar. La formulita para calcular el potencial estándar de reducción era S-erito del cátodo menos el S-erito del ánodo. Ambos como reducción. El del cátodo era el de la derecha, que era el de zinc. Ese vale menos 0.76 voltios. Menos el del ánodo, que es el de zinc, el de plata, vale 0.80. Así que eso va menos 1.56 voltios. Como el delta E de celda es menor que 0, sabemos entonces que la celda es electrolítica. ¿Cuál es la reacción global? Bueno, la reacción global vea usted que a la derecha está el cátodo en el zinc. Así que yo tengo que poner el zinc más 2 a reducirse a sincerito. ¿Por qué? Porque en el cátodo ocurre una reducción. ¿Y por qué son 2 electrones? Bueno, porque es zinc más 2. Para llegar a sincero necesita 2 electrones, ¿verdad? Perfecto. Luego, déjame poner esto aquí como... Luego, en el otro lado, a la izquierda, yo tengo el ánodo. Y en el ánodo hay una oxidación. Así que la plata cerito tiene que pasar a plata más un electrón. ¿Por qué un electrón? Porque si es de plata 0 a plata más 1, pues es un electrón ahí el que está involucrado. Pero como ahí debo de tener 2 electrones para que se cancelen con los 2 electrones de arriba, yo multipliqué toda esa reacción de abajo por 2. Entonces me quedaron 2 platas pasando a 2 platas más 2 electrones. Esos 2 electrones se cancelan y pongo todo lo que está de un lado, zinc más 2 plata 0 de un lado, y lo que está a la derecha de un lado, sincerito más 2 plata positiva del otro lado, que serían los productos. Y esa sería mi reacción global de la celda. Preguntas. Jóvenes. No, profe, bueno, de mi parte todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces ahora, esto Todo no claro. lo, perfecto. Esto no lo vamos a ver lo de NERS, me conformo con que hagan esas. Vamos a ver lo que es una electrólisis. ¿Ok? Primero que todo, vean aquí un ejemplo de una celda. ¿Qué tipo de celda es esa que está a la derecha? La de la derecha, ¿qué tipo de celda será?
La de la derecha es una electrolítica. Perfecto. ¿Cómo lo sabe, compañera? ¿Cómo Tiene usted sabe? batería. Porque tiene una batería. Muy bien. Así me gusta que analicen las cosas. Perfecto. Es una celda electrolítica, sí, de entrada. Porque hay Usted que ve la ponerle batería. energía, y entonces se pone la energía a través de la... Exactamente. Eso es. Eso mismo es. Necesita energía, entonces usted le pone una batería. Entonces, yo les voy a hacer el cuento de para qué se usan estas celdas electrolíticas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han ido a alguna casa de esas finas de la gente de mucho dinero, que son tan finos que toman té a las 3 de la tarde como si fueran ingleses y le hagan a uno el té en unas tacitas con unas cucharitas que son de plata. ¿Han ido a alguna casa de esas? ¿O alguna cafetería de esas finas que hay en San José? No. No, profe. Bueno, pero se lo imaginan. Entonces, eso es mentira. La cucharita esa no es de plata, porque la plata es muy cara. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos lo que hacen es hacer un plateado, un electroplateado. ¿Qué significa un electroplateado? Bueno, que van a coger una cuchara bien barata, de cobre, por ejemplo, que es un material muy barato, ¿verdad? De cualquier metal barato. La ponen como cátodo de la celda. Aquí donde dice cátodo, ponen la cucharita y la sumergen adentro en una disolución que tiene iones de plata positivos. Y entonces, ustedes lo que hacen es que fuerzan con una batería para que esos iones de plata positivos de la disolución se peguen en la superficie del cátodo. Y el cátodo suyo es la cucharita de cobre. Así que al final, usted la saca y se ve una cucharita preciosa de cobre, de brillante, como si fuera de plata. Pero lo que tiene es un film, una capita muy delgadita de plata, ¿verdad? Porque si no saldría demasiado cara si fuera de plata pura. Eso mismo es lo que se hace con el niquelado. No sé si han visto las piezas que tienen los inodoros, donde uno baja la llave. Eso tiene un color brillante, ¿verdad? Eso es un niquelado, cromado, le ponen. Y lo que hacen es que ponen la pieza, la sumergen, la ponen como cátodo con una batería y la sumergen en una sal, ¿verdad? Que tiene el catión que usted le quiere pegar como elemento recubridor. Qué sé yo, si usted quiere cromo, pues tiene cromo 3. Si usted quiere níquel, tiene níquel 2. Y entonces se le pega, como es el cátodo, ahí va a haber una reducción. Y entonces la sal se le pega en forma de metal, de una capa bien finita, a la capa. Y ahí uno lo que hace ahí es entonces, ¿verdad? Hacer un engaño porque se ve lujoso, se ve bonito, pero en realidad es una capa recubridora, nada más lo que tiene la pieza. Y esta es la aplicación más importante que tiene las celdas electrolíticas, que es lo que se llama el plateo, recubrimiento de objetos con metales un poco más caros. Se ponen también sales de oro. Usted tiene un oro más 3 en disolución en medio ácido, pone una pieza, la pone como cátodo, le pega una batería a la celda y hace que el oro más 3 se deposite como oro 0. Entonces se recubre de un film, de una capita de oro. Eso se le puede hacer a las cadenas como un truco, ¿verdad? Se compra la cadena y lo que tiene de oro es la parte de afuera también. No la parte de adentro. La parte de adentro puede ser de cobre. ¿Queda esto claro, compañeros? Sí, Sí, profe. profe. Entonces es los famosos baños de oro, el enchapado. Ajá, exacto, sí. Ese es un baño de oro, exactamente. Eso mismo es lo que se hace. Una celda, usan una celda electrolítica para recubrir con una capa muy finita de un metal más caro. Exactamente. Entonces, ahora quiero que veamos dos videos muy buenos que yo tengo por acá. Déjame buscarlos porque los busqué antes en el
Los busqué antes en el teléfono, pero aquí no los busqué. Déjame abrirlo rapidito. Celdas electroquímicas, UNED. Son dos, uno de la UNED y uno. Ve, aquí hay uno. Vamos a verlo. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Bienvenidos al laboratorio virtual de la Cátedra de Ciencias Químicas de la UNED. En esta ocasión realizaremos el experimento denominado celdas electroquímicas. El objetivo de esta práctica es analizar los procesos químicos que ocurren en las celdas galvánicas y en las celdas electrolíticas. Los materiales a utilizar son los siguientes: balanza analítica, probetas, multímetro o voltímetro, beakers, tubo de vidrio en forma de U, gotero, batería de 9 voltios, láminas de cobre, clavos de hierro, pieza de zinc, algodón, cables conductores y cables con pinza de lagarto. Los reactivos que empleamos son disolución de cloruro de potasio 1 molar, disolución de sulfato de zinc 2, 1 molar, disolución de sulfato de cobre 2, 1 molar, disolución de sulfato de cobre saturada, disolución de ácido fosfórico al 2.5%, disolución de ácido nítrico al 10% y agua destilada. En la primera parte del experimento estudiaremos las celdas galvánicas. Rotulamos 2 beakers de 100 mililitros como beaker 1 y beaker 2. En el beaker 1 añadimos 50 mililitros de la disolución de sulfato de zinc 2, 1 molar. En el beaker 2 colocamos 50 mililitros de la disolución de sulfato de cobre 2, 1 molar. Adicionalmente, preparamos un puente salino de la siguiente manera. Tomamos el tubo de vidrio en forma de U y lo llenamos hasta el borde con la disolución de cloruro de potasio. Una vez lleno, tapamos los extremos con algodón. Finalmente, colocamos el puente salino de forma que un extremo esté introducido en cada una de las disoluciones que preparamos previamente. Lo invertimos con cuidado y lo sumergimos de manera que ambos extremos queden dentro de la disolución. Es de vital importancia que introduzcan el tubo en forma de U con cuidado dentro de los beakers para evitar romper el puente salino. Para medir lo que está ocurriendo en la reacción química, utilizamos un multímetro o voltímetro. Preparamos el equipo conectando los cables conductores en las terminales del instrumento según su coloración. A cada cable conductor vamos a conectarle en el extremo un cable con pinzas de lagarto. En la terminal negra conectamos una pieza de zinc que funcionará como un electrodo de zinc. En la reacción química, este será nuestro ánodo. Y en la terminal roja conectamos una lámina de cobre que funcionará como nuestro electrodo de cobre y será el cátodo en la reacción. Una vez tenemos listo el montaje
del multímetro, introducimos el electrodo de zinc en la disolución del Beaker 1 e introducimos el electrodo de cobre en la disolución del Beaker 2 y medimos el voltaje que se está generando en la reacción. En la segunda parte del experimento estudiaremos las celdas electrolíticas. Para iniciar, medimos la masa de un clavo de hierro. En el caso de que se observe algún residuo en la superficie, debemos utilizar una lija o podemos limpiar el clavo utilizando una disolución de ácido fosfórico al 2.5%. Mediremos la masa del clavo en la balanza analítica. Anotamos la masa en la libreta, 1,8774 gramos. Medimos también la masa de una lámina de cobre de aproximadamente 2 centímetros de ancho y 3 centímetros de largo. Anotamos el valor en la libreta, 0,5354 gramos. Ahora, en un beaker limpio de 50 mililitros, agregamos 30 mililitros de una disolución de sulfato de cobre 2 saturada. Y 10 mililitros de una disolución de ácido nítrico al 10%. Para la reacción en la celda electrolítica, vamos a utilizar como fuente de poder una batería de 9 voltios. En este caso, conectamos en el extremo positivo de la batería, utilizando cables con pinza de lagarto, la lámina de cobre previamente pesada. Este será el ánodo de la reacción. Y en el extremo negativo, conectamos el clavo de hierro. Este será el cátodo de la reacción. Una vez completado el montaje de la batería, tomamos la lámina de cobre y la sumergimos en la disolución de sulfato de cobre 2 hasta que 2/3 de la lámina se encuentren sumergidos. Es importante tener el cuidado de no sumergir la pinza de lagarto porque se puede dañar. Finalmente, sumergimos en la disolución el clavo hasta una altura de 2/3 para dar comienzo a la reacción química. Mantenemos este sistema durante 2 minutos, cuidando que los electrodos no se toquen. Observamos el clavo de hierro tras la reacción química y observamos la lámina de cobre tras la reacción química. Y dejamos secar los electrodos. Una vez estén secas las piezas, medimos nuevamente su masa en la balanza analítica. La nueva masa de la lámina de cobre es 0,5068 gramos. Y la nueva masa del clavo de hierro es 1,9020 gramos. Recuerde anotar las masas y todas las observaciones que haya tenido del experimento en su libreta de laboratorio. Con los datos recolectados, calculamos la cantidad de cobre que se electrodepositó en el clavo de hierro. Esperamos que este material les sea de utilidad. Muchas gracias. ¿Qué les pareció esto, jóvenes? Profe, muy interesante. Y una consulta, eso, digamos, queda pegado y cuesta que digamos, se vuelva a caer o ya lo adquiere, digamos, el material. Bueno, es una buena pregunta. Eso depende mucho de
de los materiales que se pegan y del soporte, del sustrato, y qué lo está pegando usted. Hay algunos materiales que se pegan que son esponjosos y poco adherentes. Hay otros que no. Por ejemplo, cuando se hacen los recubrimientos, estos de plata y los cromados, usted ve que eso no se cae, ¿verdad? Ahí se queda. Y es porque tiene unos soportes y un material recubridor que genera films o capas muy estables, ¿verdad? Pero hay otras que son menos estables, se les dice depósitos esponjosos y poco adherentes. Dependen sí de las características, tanto del sustrato como de la sustancia que se pegue. Ok, muchas gracias. Yo no sé, hay algo que quiero que me digan de una diferencia. ¿Qué no le puso él en la celda electrolítica? Que sí había en la primera, la galvánica. El puente, profe. El cable, el alambre El puente exterior. salino, ¿verdad? El puente salino. Eso es algo bien importante. En una celda electrolítica no es necesario poner un puente salino. En las galvánicas sí. Porque en las galvánicas, acuérdense que lo que va a dictar que la reacción siga es que la celda mantenga su electroneutralidad. Es la reacción redox que ocurre. Mientras que aquí, mientras usted tenga la batería prendida y siga suministrando energía, usted sabe que esa reacción se va a dar ahí en forma no espontánea, pero se va a dar porque la batería es la que la va a obligar a hacer. Así que en una celda electrolítica no es necesario, ¿verdad? Poner el puente salino. ¿Ok? Eso lo vieron entonces, ¿verdad? Hello. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Tengo otro que es desde la UCR. Aquí lo tenemos. The University of Texas at Austin brings you comprehensive online program in analytics. Zinc en la de sulfato de zinc. En la práctica de hoy vamos a realizar 4 experimentos para conocer los efectos de la interacción entre la electricidad y la química. Daremos inicio con una de las reacciones redox, en las que en un caso las sustancias relacionadas pierden electrones y en el otro ganan. Para llevar a cabo este experimento necesitamos 2 beakers de 50 mililitros, una lámina de zinc y una lámina de cobre. Además utilizaremos como reactivos una disolución 1 mol por litro de sulfato de cobre 2 y una disolución 1 mol por litro de sulfato de zinc. En un beaker de 50 mililitros, agregue 20 mililitros de la disolución de sulfato de cobre 1 mol por litro e introduzca en ella una lámina de zinc. En el otro beaker de 50 mililitros, vierta 20 mililitros de la disolución de sulfato de zinc de 1 mol por litro e introduzca una lámina de cobre en ella. Ahora tenemos que esperar 30 minutos para ver qué pasa y notar las observaciones. Y mientras esperamos, sigamos con el siguiente experimento. Importante. Las disoluciones que contienen cobre deben desecharse en el contenedor etiquetado para ese fin y nunca en la pila. La celda de Daniel. Ahora vamos a construir la celda de Daniel, con la que produciremos electricidad a partir de la reacción redox espontánea que probamos en el experimento anterior. Para lograr esto necesitaremos 3 beakers de 50 mililitros, un tubo de vidrio en forma de U, una lámina de zinc, una lámina de cobre, 2 cables eléctricos delgados con prensas de conexión llamados lagartos, un multímetro y algodón. También vamos a necesitar los siguientes reactivos: una disolución 1 mol por litro de sulfato de cobre 2, una disolución de 1 mol por litro de sulfato de zinc y una disolución de 1 mol por litro de nitrato de amonio.
Para llevar adelante este experimento, en primer lugar debemos añadir 35 mililitros de la disolución de sulfato de cobre, 1 mol por litro, en un beaker de 50 mililitros. Seguidamente agregamos 35 mililitros de la disolución 1 mol por litro de sulfato de zinc en el otro beaker de 50 mililitros. En un tercer beaker vertemos el nitrato de amonio 1 mol por litro, con el que llenamos completamente el puente salino, mientras evitamos que se formen burbujas. Seguidamente introducimos pedacitos de algodón en los extremos del puente, de modo que lo selle para que no se derrame la disolución. Ahora invertimos el puente salino de modo que cada uno de los extremos se introduzca en los beakers que teníamos preparados con la disolución de cobre y zinc. Seguidamente conectamos uno de los cables eléctricos al electrodo de cobre y el otro al electrodo de zinc. Una vez concluido lo anterior, introducimos el electrodo de cobre en la disolución de sulfato de cobre y el de zinc en la de sulfato de zinc. Importante, el lagarto no debe tocar el líquido. ¿Cómo le fue, compañeras? Bien, ya está listo. Bien, ahora procederemos a medir el voltaje de la celda de Daniel con ese voltímetro. Volvamos a la reacción redox. Ya pasó media hora. Vamos a ver qué ocurrió. Se formó un depósito de cobre. Esto significa que se redujo el cobre. Aquí no hubo reacción. Producción electrolítica de yodo. Para este tercer experimento vamos a utilizar la celda de Daniel que acabamos de montar para formar yodo a partir de ion yoduro. Para eso vamos a necesitar un tubo de ensayo, 2 beakers de 250 mililitros, una cápsula de porcelana y 2 barras de grafito. Además, vamos a necesitar los siguientes reactivos: disolución 0,2 moles por litro de yoduro de potasio y disolución de almidón al 1% masa en volumen recién preparada. Lo primero que debe hacer al llegar al laboratorio es poner a calentar agua. Por otra parte, en un tubo de ensayo de 15 por 150, añada 15 mililitros de disolución 0,2 mol por litro de yoduro de potasio. Lo que sigue es conectar los electrodos de grafito a los extremos libres de los cables de la celda de Daniel. Ahora añada la disolución de yoduro de potasio recién calentada en una cápsula de porcelana limpia. Una vez concluido lo anterior, debemos agregar a la cápsula 1 mililitro de la disolución de almidón al 1% masa en volumen. Seguidamente, introducimos los electrodos de grafito conectados a la celda de Daniel en la cápsula de porcelana. Importante,
Los electrodos de grafito no deben entrar en contacto entre ellos. Una vez concluido lo anterior, debemos esperar de 5 a 10 minutos para observar lo que pasa. Ok, ya pasaron los 5 minutos. Apuntemos ahora los cambios que ocurrieron. Ok, se ve como hasta Electrólisis del agua. Determinar la intensidad de la corriente. Ahora vamos a realizar el cuarto experimento, en donde vamos a utilizar la corriente eléctrica de una batería de 9 voltios para electrolizar la disolución de ácido sulfúrico diluida. Para ese fin necesitaremos un beaker de 250 mililitros, 2 alambres de cobre gruesos en forma de S, 2 cables eléctricos delgados con prensas de conexión o lagartos, un cronómetro, un termómetro, una bureta de 50 mililitros, una prensa para buretas, un soporte y una batería cuadrada de 9 voltios. además de una disolución de ácido sulfúrico al 1% masa a masa. En esta práctica tenemos que construir una celda electrolítica de la siguiente manera. Agregamos 200 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico al 1% masa a masa a un beaker de 250 mililitros. Después tomamos la bureta, nos aseguramos que la llave esté totalmente cerrada y la llenamos con la disolución de ácido sulfúrico que tenemos en el beaker. Recuerden que no deben llenar la punta de la bureta y que el resto de la disolución se mantiene en el beaker. Cubra la boca de la bureta con su dedo. Invierta rápidamente la bureta sobre el beaker y sumérjala en la disolución. Acerque el beaker y la bureta al soporte con la prensa para buretas y prénsela sin sacarla de la disolución de ácido sulfúrico. Importante. Recuerde que no deben quedar burbujas cerca de la llave de la bureta. Seguidamente, sumerja los alambres de cobre en la disolución y procure que la punta de alguno de estos quede adentro de la bureta. Ahora conecte los cables eléctricos a cada una de las puntas de los alambres de cobre en forma de S. Primero, conecte el cable eléctrico unido al alambre de cobre insertado dentro de la bureta al polo negativo de la pila cuadrada. Después conecte al polo positivo de la batería cuadrada el otro cable eléctrico. En este preciso momento inicia la hidrólisis. Ahora la dejamos correr hasta que la disolución llegue a la escala. En este punto detenemos la reacción al desconectar uno de los cables de la batería cuadrada. Ahora anotamos la lectura en la libreta de laboratorio. 50 mililitros. Seguidamente, medimos la temperatura de la disolución. grados. Para medir el tiempo de electrólisis, tenemos que conectar el cable a la batería y simultáneamente activar el cronómetro.
momento que se hayan generado 10 mililitros de hidrógeno dentro de la bureta, detenga la electrólisis, el cronómetro y anote la lectura en su libreta. Repita el procedimiento y mida otros 10 mililitros de hidrógeno. Anótelo en la libreta y saque el promedio. Ahora calcule la intensidad de la corriente con la siguiente fórmula. Donde I es la intensidad de la corriente, M la masa del hidrógeno producido, F la constante de Faraday, T el tiempo, N el número de moles de electrones transferidos y M la masa molar del hidrógeno gaseoso. Fue un gusto acompañarlos en esta práctica. Sé que han aprendido mucho. Y yo espero que el último cálculo les haya salido muy bien. Suerte con el reporte. Nos vemos. ¡Chao! Adiós. Perfecto. Jóvenes, ¿qué les pareció? Muy interesante, profe. De hecho, Bien. profe, le puedo hacer una pregunta. Ajá. Profe, ¿por qué los electrodos de grafito no se pueden tocar? Digamos, No. entre ellos. No, que no choquen entre ellos, porque acuérdense que ahí va a estar pasando la corriente. Entonces, si chocan entre ellos, ahí lo que puede ocurrir es un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, Ah, ok. no se tocan, que no choquen entre ellos, es para eso mismo, para evitar que... Para evitar. Ajá, exacto. Entonces no se deben de Está bien. preocupar por eso. La última, vean que es la electrólisis del agua. Ustedes vieron las burbujitas que se liberaban. Esas burbujitas es hidrógeno y oxígeno molecular que se están produciendo. O sea, estamos descomponiendo el agua en los gases que la forman, que son hidrógeno y oxígeno. Y obviamente esa es una reacción no espontánea, ¿verdad? Que para que ocurra necesitamos poner energía. Por eso es que la pusieron como un ejemplo de celda electrolítica. Esa es la electrólisis del agua. Cuando ustedes escuchen esa frase, electrólisis del agua, es romper la molécula de agua en hidrógeno, H2, y O2, oxígeno, en los elementos que la constituyen o que la forman. Recuerden que los compuestos no se transforman en elementos como las mezclas. Separar las mezclas se hacía por medios físicos, filtraciones, decantaciones. Cuando lo que yo tengo es un compuesto y lo quiero separar en los elementos que lo forman, ahí tengo que llevar a cabo una reacción química para que eso ocurra. Y eso es lo que están evidenciando ellos en el último experimento, ¿verdad? Entonces quiero que vea que nos metamos un momento aquí al curso. Porque les voy a dejar una asignacióncita, ¿verdad? Una tareita. Hoy estamos a 5, estamos aquí entonces. Entonces, vean. Profe, una preguntita. ¿Sí? ¿La otra semana hay lecciones? No, es la Semana Santa. Entonces no tenemos lecciones. Gracias por preguntar. Ah, ok, gracias. Gracias por preguntarlo, se me había olvidado. Entonces vean lo que me van a hacer aquí. Entonces,
me van a hacer lo siguiente. Considere las siguientes celdas electroquímicas. 2 puntos. Vamos entonces a poner aquí un electrodo de oro. Aquí vamos a poner oro 3 positivo. Puente salino. Aquí vamos a ponerlo 1 molar para que sea estándar. Y aquí vamos a poner, puedo poner cobre 2, 1 molar y cobre dentro. Y la B, vamos a poner aquí podemos poner aquí zinc, 2 más, 1 molar. Y la vamos a combinar aquí con, podemos ponerle aquí plata más 1 molar, plata 0. ¿Ok? Calcular 1. El cambio de potencial estándar de cada celda en voltios. 2. ¿Qué tipo de celda es? O sea, si es galvánica o electrolítica. Y 3. Derive la reacción global que ocurre en cada celda. Eso que abro a partir de hoy, ¿verdad? Tiene una semana de tiempo, ¿verdad? La vamos a poner hasta las 23:59. ¿Ok? Fecha límite, pues el 12 a las 23:59. Y eso me lo suben. En archivos de documento. Ahí lo tenemos. Entonces les pregunto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos hoy, jóvenes? No, quedó claro, profe. ¿Está todo claro? Sí, profe, todo claro. Perfecto, entonces. Ya yo les hablé con ustedes para la cuestión del